El amanecer caía como un manto gris sobre el enorme basurero en las afueras de la ciudad, donde cada día comenzaba igual para Marisol, una niña de 12 años que caminaba entre montones de cartón húmedo, botellas quebradas y humo lento que se elevaba como si todo el lugar estuviera suspirando cansancio. Llevaba una mochila vieja que había encontrado semanas antes y dentro guardaba lo poco que le pertenecía. Una libreta rayada que usaba para escribir sueños, un lápiz mordido y un pequeño dibujo de un edificio enorme que ella llamaba Mi Futuro, porque aunque nadie lo sabía, Marisol soñaba con estudiar y convertirse en alguien capaz de cambiar su destino y el de su mamá, que trabajaba limpiando casas para apenas darles de comer, mientras que su papá había desaparecido cuando ella tenía 7 años, dejando un silencio que nunca terminó de sanar. Por eso Marisol recogía plástico y metal desde pequeña, no soñaba con lujos sino con tener un libro propio y un lugar donde el aire no oliera a desecho, y ese pensamiento la acompañaba justo cuando escuchó un ruido distinto entre los montones de basura. Un quejido suave que no coincidía con los sonidos habituales del basurero y que al principio creyó que era un perro atrapado, pero el sonido venía de un viejo automóvil volcado y cubierto de tierra, lo que la hizo fruncir el ceño con inquietud mientras se acercaba con cuidado, apartando bolsas, latas y botellas hasta descubrir entre el metal doblado a un hombre inconsciente, vestido con ropa claramente fina aunque rasgada, con un reloj caro quebrado en su muñeca y el rostro cubierto de polvo y sangre seca, pero respirando. Sintió un escalofrío y un impulso fuerte en el pecho mientras lo sacudía con sus manos pequeñas, gritando y «Señor, oiga, señor», y cuando él abrió los ojos apenas un instante, con una mirada confusa y perdida como si no entendiera dónde estaba, Marisol sintió un nudo en la garganta porque podía correr por ayuda, pero sabía que en ese basurero nadie venía sin querer algo a cambio y menos ayudarían a un hombre que claramente no pertenecía a ese lugar, así que pensó rápido. Tomó la botella de agua que guardaba para todo el día y se la acercó a los labios para que él bebiera unos tragos que parecieron devolverle un poco de vida. Él intentó hablar pero solo salió un murmullo, lo que hizo que Marisol, impulsada por una mezcla de miedo, valentía y ese corazón grande que había aprendido a sobrevivir sin perder la bondad, lo ayudara a salir del auto con un esfuerzo enorme, pues él era pesado y ella demasiado delgada, pero la determinación pudo más, y tras arrastrarlo como pudo lo sentó bajo una sombra improvisada con una lona vieja, vigilando los alrededores para asegurarse de que nadie más notara su presencia, porque ese hombre era claramente importante y no quería que nadie le robara nada, por eso incluso le retiró el reloj solo para protegerlo, guardándolo en su mochila mientras él recuperaba el aliento. Cuando volvió a abrir los ojos la miró fijamente con una mezcla de desconcierto y alivio, y le preguntó con dificultad, «¿Cómo te llamas?», a lo que ella respondió con voz firme a pesar del temblor, «Marisol. Yo lo encontré. Y no voy a dejar que se muera aquí», sin saber que en ese preciso instante, mientras el sol seguía levantándose sobre el basurero, su destino comenzaba a cambiar para siempre. Marisol permaneció junto al hombre mientras el sol subía y hacía brillar los restos de metal como si fueran un océano de chispas apagadas, observando cómo él recuperaba la conciencia poco a poco, con respiraciones cortas y gestos de dolor que revelaban que su cuerpo estaba golpeado pero no roto, y aunque ella apenas sabía de primeros auxilios, intuía que el tiempo era lo más valioso que podía darle. Él intentaba incorporarse, pero su debilidad era evidente, así que Marisol le ofreció apoyo con sus brazos delgados mientras él la miraba con confusión creciente, tratando de entender quién era esa niña que lo había sacado del automóvil destrozado. Y fue entonces cuando notó que no faltaba su reloj, el único objeto que podía delatar su verdadero estatus, porque estaba guardado en la mochila de la pequeña, protegida por ella, y el hombre, aunque apenas podía formular palabras, comprendió por su mirada sincera que ella no tenía ninguna intención de robarlo,
solo quería cuidar lo que otros podrían codiciar. Cuando por fin pudo hablar un poco mejor, le preguntó dónde estaban, y Marisol le explicó que aquel era el basurero donde ella y muchos otros sobrevivían. Un lugar donde la gente buscaba lo que la ciudad tiraba sin remordimiento, un sitio donde los sueños parecían romperse con cada bolsa que caía de los camiones, pero también donde ella había aprendido a ser fuerte y observadora, lo que le permitió escuchar sus quejidos y encontrarlo a tiempo. Él escuchaba con atención, sorprendido por la calma y claridad con la que hablaba la niña, y aunque no tenía fuerzas para contarle quién era, su mente empezaba a recordar fragmentos, una carretera, un choque, un golpe seco, oscuridad. Mientras tanto, Marisol se preocupaba por si alguien más vería al hombre y pensaría en aprovecharse, así que le dijo que debía mantenerse en la sombra y no moverse demasiado, pues en ese basurero no todos tenían buenas intenciones, y aunque él intentó mostrarse fuerte, su cuerpo le recordaba que dependía completamente de esa niña desconocida, en un gesto que revelaba tanto su inocencia como su madurez precoz. Marisol arrancó un pedazo de su propia camiseta para limpiarle un poco la sangre seca del rostro, y mientras lo hacía, él la observó con un agradecimiento silencioso que ella no vio, porque estaba concentrada en no dejarlo deshidratarse ni desmayarse otra vez. Pasaron unos minutos en silencio, donde el crujir de la basura y el zumbido de las moscas parecían formar una inquietante música de fondo, hasta que el hombre, con voz ronca, logró decirle que necesitaba avisar a alguien, pedir ayuda, llamar a su familia o a sus empleados, pero buscó sus bolsillos y notó que no tenía celular, cartera ni nada que confirmara su identidad. Y esa ausencia lo llenó de angustia porque sabía que era alguien importante, alguien con poder, alguien que jamás habría imaginado terminar en un lugar así, pero en ese instante su título, su riqueza, su nombre, todo eso parecía insignificante frente a la realidad de depender de una niña que no tenía nada, y aún así le ofrecía todo lo que podía. Marisol lo tranquilizó con palabras simples, diciéndole que mientras estuviera vivo había esperanza, que ella conocía caminos por donde podían salir sin ser vistos y buscar ayuda, pero que antes necesitaba asegurarse de que él no se desmayara otra vez, porque no podía cargarlo sola, y el hombre, sorprendido por esa mezcla de valentía y ternura, asintió con dificultad, comprendiendo que en medio de ese océano de basura, la única luz era